Bueno, doncs bona tarda a tothom i moltes gràcies per participar en aquesta conferència, que forma part de les conferències que fem a la CPP el segon dijous de cada mes. Jo presento avui a la conferenciant amb sistema online. Estic una mica lluny de Barcelona. No m'he pogut desplaçar i ja vam acordar aquest sistema. Bé, doncs per mi és una satisfacció presentar Paloma Pilicueta, una gran professional de llarg recorregut, companya també del grup Psicoanàlisi i Societat, amb la que també soc jo, al Col·legi de Psicòlegs, grup de treball, vull dir, i que ens coneixem també de fa bastants anys. Un currículum molt extens i hem tractat de sintetitzar els punts com més rellevants de la seva trajectòria. Encara que no sé si a ella li agradarà molt que ho digui, però jo crec que és important perquè realment porta 51 anys d'exercici professional. Té consulta fa anys també privada, atenent nens, adolescents i adults. Ha treballat en centres públics i semipúblics, que ara enumeraré alguns, com són el Departament de Psicologia de l'Hospital de Sant Joan de Déu, el Centre Municipal d'Higiene Mental de Mataró, l'equip psicopedagògic de Sant Joan d'Espí, l'equip de Salut Mental d'Hospitalet, ha col·laborat també en col·lectius infantils a l'Ajuntament de Barcelona i No l'he estat silenciada. Ella l'ha tancat. Pots escriure. Tenia el micròfon tancat, no se'm sentia. Bueno, torno a començar. Perdó, Bueno, doncs, en principi, desitjar que aquesta trobada d'avui sigui el més satisfactòria possible, que forma part de les conferències que organitzem a la CPP el segon dijous de cada mes. I deia que per mi és una satisfacció presentar a la companya Paloma Pilicueta, que és una gran professional amb un llarg recorregut i que ara intentaré sintetitzar alguns aspectes més rellevants de la seva trajectòria. Per començar, direm que porta 51 anys d'exercici professional com a psicòloga. Fa anys de consulta privada atenent nens, adolescents i adults. Ha treballat en centres públics i semipúblics i com alguns que enumeraré ara. El Departament de Psicologia de l'Hospital de Sant Joan de Déu, el Centre Municipal d'Higiene Mental de Mataró, l'equip psicopedagògic de Sant Joan d'Espí, l'equip de Salut Mental d'Hospitalet, també a col·lectius infantils de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Ajuntament d'Hospitalet. A nivell d'assessorament ha assessorat escoles a l'àmbit educatiu, serveis socials de diferents poblacions de la província de Barcelona, com són Collblanc, Hospitalet, Rubí, Santa Coloma. També ha exercit com a docent, impartint cursos i classes a postgraus, cursos d'estiu, etc., en diferents institucions. I ha participat també en nombroses jornades i taules rodones. A nivell d'organismes relacionats amb la psicologia, podem mencionar i destacar
que va estar a la Junta de Govern de la secció de Psicologia del Col·legi de Doctors i Llicenciats, també a la Junta de Govern del COP i actualment és una membre que integra el grup de treball de psicoanàlisi i societat al Col·legi de Psicòlegs, on afegiré que jo també soc companya d'ella en aquest grup de treball. Ja dic que el currículum d'ella és molt extens, però he tractat de sintetitzar, com havia acordat també amb Paloma, els aspectes així més rellevants. I un cop dit tot això, donar les gràcies per que estigueu presents avui aquí, ja sigui presencialment o via online. Abans que tenia el micròfon tancat, estava dient que jo la presento amb el sistema online avui perquè estic una mica lluny de Barcelona i no em podia desplaçar, però és com si estigués aquí. Llavors li dono la paraula, si ella vol, a Paloma perquè comenci la seva conferència. I després, com sempre, obrirem un temps de debat i de paraules que penso que pot ser molt interessant. Paloma, lo quieras. Muy bien. Pues muchas gracias, Gemma, por tus palabras. Me da mucha vergüenza que hablen de mí demasiado rato y por eso le he dicho que acortara lo más posible. Voy a hablar en castellano porque hay gente de fuera del Estado que eso le facilitará el poderlo seguir. Y me hace gracia decir que hay una psicóloga de Argentina que está a punto online. Pero un detalle anecdótico, pero que me hizo muchas gracias. Pues hace aproximadamente un año, debía ser junio del año pasado, tengo la voz un poquito tomada, pero si no se me oye bien, me lo repetís porque la cámara. La tècnica. Podríeu apagar els micròfons, els que els teniu engegats, perquè se sent soroll? Sí. Gràcies. Pues eso, hace un año que entregué un artículo para la revista digital de la ACPP que se llamaba Niños y adolescentes trans, ser o no ser. Yo creo que no ser, pero bueno. Y entonces me pareció que podía ser una buena idea ponernos un poquito al día de las cosas que han cambiado, que han pasado en este tiempo, ¿no? Yo creo que han pasado muchísimas cosas, ¿no? Se han escrito libros de mucho interés, yo creo, como el de Abigail Shrier, de Daño Irreversible, el de Errasti y Marino Pérez sobre Nadie nació en un cuerpo equivocado, el de Kathleen Stock, que lo han traducido al castellano y no sé qué nombre le han puesto, pero es Material Girls, o sea... Sí, está traducido, pero que no me acuerdo el título. Material Girls, pues eso, o sea, para enfatizar lo material, el sexo, ¿no? Y muchísimas más cosas, ¿no? Se han escrito muchos artículos, se han tomado medidas, como por ejemplo en Suecia, donde desde ya un poco se empezaba a hacer la transición médica con 2 o 3 entrevistas y ahora lo han puesto como un recurso, pero no de entrada, ¿no? Sino que de entrada es un abordaje psicológico de estas dificultades, ¿no? De las dificultades que muchas personas tienen con su cuerpo sexuado, porque este es el tema en realidad. Y hay anteproyectos de ley, como sabéis en Cataluña hay un anteproyecto de ley trans y hay unas leyes trans autonómicas, pero la ley estatal parece que está a punto de caer o no tratará mucho. Novedades ha habido muchas. Entonces me pareció
que estaría bien poder hacer un poco de resumen el estado de la cuestión. Hay cosas que a mí me parece que han cambiado, las que no han cambiado, las que han cambiado para bien y las que no han cambiado para mal. Pero bueno, intentaré hacer un poco Estàs als dos llocs, no? este marco. Jo no els dos llocs. Posa'm uno, fica'm uno. La polarización que existía en este tema y que yo mencionaba en mi artículo del año pasado, yo diría que no solamente sigue existiendo, sino que creo que se ha acentuado. O sea, Ja t'he hay Ara com es trau això? las posiciones se colocan, como la palabra indica, en dos polos, ¿no? En dos extremos de un continuum, ¿no? Yo creo que una de las diferencias que hay respecto a antes es que un tema que las organizaciones feministas, no todas, pero muchas, han estado expresando su crítica al respecto, está pasando, han sido las más luchadoras en expresar sus opiniones, cuando mucha gente de la academia, quiero decir de la universidad, y mucha gente de los medios profesionales no osaba levantar su voz, no osaba pronunciarse, simplemente intervenir. Las feministas lo hicieron y yo creo que en este momento el tema sí que está siendo abordado por los profesionales, me refiero de modo público, claro, de modo público, donde se exponen, y también la gente normal y corriente, a la gente, la ciudadanía. Yo creo que ahora hay un poco más de polifonía, o sea, se escuchaba casi una única voz, era la voz de la teoría afirmativa, ¿no? Era la voz que se escuchaba en los diarios, en muchos programas de televisión, en series, en películas, y no digamos a nivel institucional, ¿no? Entonces, en este momento yo creo que hay un poco más de polifonía. Hay gente que se va atreviendo a discrepar, a expresar su sentir en este tema que es complejo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, la ley trans catalana, como sabéis, se está elaborando el anteproyecto. Hubo 15 días para hacer alegaciones, 15, solamente 15, y se recogieron alrededor de 900 y pico, no alegaciones, sino pronunciamientos sobre las alegaciones que se presentaron, ¿no? Y por eso hablo también de la ciudadanía, es decir, que eran profesionales o gente normal y corriente, ¿no? Como malas noticias, por ejemplo, esa sería una buena noticia. Una mala noticia, la presentación del libro Nadie nace en el cuerpo equivocado, que supongo que muchos conocéis, ¿no? De Errasti y Pérez, fue cancelada. Es decir, los activistas trans que se manifestaban fuera de la Universidad de Palma no solamente se hicieron sentir que estaban en su perfecto derecho, sino su intención era suspender el acto y lo lograron. Es decir, el rector de la Universidad de Palma, de las Islas Baleares, consideró que no podía garantizar la seguridad de los ponentes, etcétera, y canceló el acto. Después se pudo hacer en una librería, la Casa del Libro de Palma, se pudo hacer esta presentación, porque entonces sí que vino la policía. Entonces la gente que estaba fuera manifestándose se manifestó, pero no impidió la presentación del acto. Esto creo que es muy importante. Uno puede manifestar su repulsa, su lo que sea, pero que no impida hablar al otro, ¿no? Bueno, los casos de J.K. Rowling y... bueno, en Palma quería decir una cosa también. En este segundo intento de cancelación en Palma, en la librería,
hicieron una entrevista a Tania Casado, que es la vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Palma. Y ella expresó varias cosas. Primero, que no había leído el libro, que solamente había leído entrevistas a los autores, pero que creía que este tema no se tenía que debatir. Eso lo he oído con mis orejas, ¿eh? Quiero decir, no me lo han explicado. No se tenía que debatir. La vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras. Creo que es grave. Aquí, aparte de Rowling y Maya Foster y muchas periodistas, profesoras, etcétera, en Gran Bretaña, que es el caso que más conozco. Aquí, Juana Gallego, una profe de la Universidad de Barcelona y cofundadora de un máster que se llama Mujer y Publicidad o algo así, pues no pudo hacer sus clases porque sus alumnas la boicotearon y el rector tampoco la defendió, con lo cual simplemente no lo puedo hacer. Y en la presentación del libro de Errasti y Pérez, que se hizo a medias aquí en Barcelona, también en la Casa del Libro, sucedió que pudimos hacer la mitad de la presentación, ¿no? Y la presentación la hizo Silvia Carrasco, otra profesora de la universidad y también feminista como Juana Gallego, pues nos interrumpieron la mitad porque de nuevo los manifestantes externos no solo querían manifestarse, cosa muy correcta, sino que lo que querían era cargarse el acto, entrar en la librería y cancelar el acto. Bueno, eso es lo que sucedió. La diferencia con Palma es que nosotros pudimos hacer media presentación. Vamos mejorando, ¿no? Y la policía nos hizo un cordón para que pudiéramos salir. O sea, no nos protegía a nosotros de que pudiéramos hacer el acto, sino que, bueno, sus razones tendrían, pero creo que se equivocaron, ¿no? Porque amenazaban con quemar. Por eso digo, amenazaban con quemar y habían amenazado a la gente de la librería en varias ocasiones los días anteriores. Por eso digo, lo de que pudimos hacer algo, vamos avanzando, es una ironía, como podéis imaginar, pero menos da una piedra. Algo pudimos hacer, ¿no? Pero mal. O sea, la policía no nos protegió a nosotros, que era quien nos tenía que proteger, ¿no? Por ejemplo, Kathleen Stock, que es la autora de este libro que mencionaba hace un momento, era una profesora de la Universidad de Sussex. Entonces, ella pues, manifestaba su crítica a esta teoría afirmativa y entonces le hicieron un auténtico asedio por parte de los estudiantes y por parte de la Asociación de Estudiantes, pero lo más grave es, bueno, lo más grave, es grave, un número muy importante de colegas suya, o sea, de su universidad y de otras, escribieron una carta diciendo que no merecía la orden del Imperio Británico que le acababan de dar por su trabajo en pro de la educación universitaria, porque en realidad era una persona que estaba estigmatizando a los trans. Y no es verdad. Yo me he leído su libro, no es verdad que estigmatiza, simplemente tiene una posición crítica sobre la teoría afirmativa y es muy diferente. Bueno, se fue. El rectorado sí que le apoyó en este caso, pero ella decidió marcharse porque era invivible. Llenaban todo el camino de una serie de letreros, Church, o Kathleen out, no sé cómo ponían, y entonces los quitaban y al día siguiente los volvían a poner. Se le hizo demasiado desagradable, ¿no? Aquí en nuestro país, Carola López Moya, que es una psicóloga sevillana, manifestó en un tuit que las mujeres trans son hombres biológicos. Es que no, creo que no se puede discutir esa afirmación. ¿No? Bueno, pues por eso y por otro tuit también parecido, la Junta de Andalucía le ha abierto un expediente porque hubo dos asociaciones andaluzas que le denunciaron.
¿no? Y entonces hay unas leyes autonómicas que prevén estas sanciones para gente que discrepe, en realidad discrepe, ¿no? Pero las leyes autonómicas en este momento no pueden sancionar, pero está prevista la sanción. La sanción puede ir desde la inhabilitación al pago de una multa importante. No es broma, no es broma. Es bueno que lo tengamos en cuenta, porque en Inglaterra, no en Inglaterra, en Gran Bretaña está pasando que hay gente que no atiende casos de este tipo, pues para no pillarse los dedos, porque si se desvía de la línea de la Biblia afirmativa, le puede caer un puro importante. Y otra noticia que yo considero buena, el Consejo de Colegios de Psicólogos hizo una editorial condenando los hechos de Palma, los hechos de la Universidad de las Islas Baleares, y también defendiendo la libertad de los profesionales a actuar o atender cada caso como les pareciera oportuno, sin tener que seguir la Biblia. Y perdonad la ironía, pero es que si no soy un poco irónica me he enfadado demasiado. La Biblia afirmativa, ¿no? Bueno, un tema que creo que es importante, otro punto que quería tocar. Este diálogo que evidentemente no se está produciendo, es preocupante que no se produzca. Es muy necesario este diálogo, pero también es muy difícil, por lo que os he dicho de las polarizaciones, ¿no? Entonces, yo creo que hay un pavor al debate. Lo que decía Tania Casado, esta chica, Tatiana, me parece que se llama, creo que lo he dicho mal. Tania Casado, sí, la vicedecana. Es una aberración decir que una cosa no se tiene que discutir. ¿Por qué este pavor? ¿Por qué tanto miedo a poder poner las cosas sobre la mesa, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que se está escondiendo una verdad. El sexo no cambia. Cambia la apariencia, cambia lo que uno quiera, pero el sexo no cambia. Y una prueba irrefutable de que el sexo no cambia, si es que hace falta alguna prueba. Si una persona hace una transición y tiene que medicarse de por vida con las hormonas del sexo contrario, ¿qué significa? Que si no se hormona, resurge las características del sexo anterior, porque permanece, porque está ahí. Se puede uno mutilar el pene, se puede uno mutilar el pecho, pero es que el cuerpo es mucho más que la anatomía o la morfología externa, ¿no? Entonces, creo que el pavor al debate viene de que se percibiría la verdad. La verdad es que el sexo no cambia. Creo que hay una confusión, yo diría que interesada, pero en fin, en cualquier caso, confusión entre sexo y género. El sexo, no la sexualidad, el sexo, una cosa material, biológica. Biológica, claro. Entonces, material es biológica. El género, no sé qué pasa. El género es una construcción cultural. Son dos conceptos muy relacionados entre sí, mucho, pero son diferentes, ¿no? Y en el caso del género, es una construcción cultural que se nos impone bastante, hay que decirlo, pero en el que hay un margen de maniobra, hay un margen en que se puede negociar, ¿no? Si pensamos en 40 o 50 años antes y ahora, no sé, muchos de vosotros recordaréis la primera mujer piloto, la primera mujer taxista, la primera mujer bombera. Bueno, porque era una novedad, era fantástico. Eso ya es que ni... ¿Qué pasa? Sí, sí.
Casi todos lo tienen apagado, ¿eh? Pero bueno, casi todo, sí, una creo. Bueno, es decir, hay una confusión entre una cosa y otra, ¿no? Hay una jurista que se llama Guadalupe Sánchez que lo formuló de una manera que me hizo mucha gracia. Dice, hacía un escrito sobre la ley trans en los aspectos legales y decía, es el sexo biológico el que se tira a la piscina y no el sexo sentido. Como ve, es que estoy diciendo obviedades, pero es que obviedades que son directamente refutadas por la vía de la cancelación. La nadadora Lia Thomas, una nadadora norteamericana que participaba en unos juegos universitarios, ocupaba el lugar 400 de la lista de nadadores. Se pasó con armas y bagajes, hizo la transición y entonces en los últimos juegos ocupó el lugar número 1. O sea, yo creo que esto es una injusticia y esto es juego sucio. Y mira, yo lo siento, pero lo veo así. Entonces, esta presentación de esta teoría, que es progresista, porque cada uno puede decir y decidir y hacer lo que le dé la gana, en realidad que lo que hace es reforzar los estereotipos. Por ejemplo, en los cursos que dan, en algunos de los cursos que dan a los maestros, les dicen que se fijen si hay un niño que no juega al fútbol o que le gusta el color rosa o que le gustan las muñecas o a una niña que juega al fútbol. Eso es un estereotipo puro y duro, porque eso lo consideran un signo de que puede ser un niño o una niña trans. Entonces, si es así, tiene que hablar con los padres y dirigirlo a un servicio. Bueno, el único servicio que tenemos es tránsito. Eso yo creo que me parece clarísimo que lo único que hace es favorecer estereotipos, nada más, ¿no? Y yo creo que también tiene otro efecto que yo creo que es muy importante, teniendo en cuenta que las mujeres no estamos precisamente en una buena posición en el reparto de muchas cosas, contribuye al borramiento de las mujeres. Si la misma palabra mujer sirve para designar una hembra adulta humana y también sirve para designar un macho adulto humano que se siente mujer, bueno, pues entonces esa palabra no quiere decir nada, directamente no quiere decir nada. Si después contamos con el neolenguaje que se utiliza intentando evitar de todas las maneras posibles mencionar la palabra mujer o madre, por ejemplo, se dice persona gestante, persona que ha dado a luz, y ahora os reiréis, persona con agujero delantero. Eso quiere decir la vagina. Y bueno, persona menstruante. Perdona, pero con los hombres no se meten, porque la palabra hombre no la tocan. No la tocan. Dicen, por ejemplo, personas eyaculantes o personas con próstata. No, es muy marcado, ¿no? Por eso digo que cuando yo recuerdo que los primeros escritos que leí de este grupo feminista contra el borrado de las mujeres, yo pensaba, hombre, me va tanto, ¿no? De verdad, yo lo pensé así. Leo y digo, sí, hay para tanto. Efectivamente, es que eso es lo que se intenta hacer, borrar. Otra cosa que quería decir, la ilimitada oferta identitaria, ¿no? Eso creo que es un marco en el que estamos inmersos, el neoliberalismo, ¿no? Es decir, con su individualismo a ultranza, a tope, como si no existiera la comunidad, como si no existiera nada más que uno mismo, ¿no? Los proyectos colectivos se han abandonado, no todos, por cierto, pero muchos, y lo que se ha abandonado también es la esperanza de cambiar algo, porque es la lucha de cada uno. Cada uno somos poca cosa. Por supuesto que tenemos que luchar cada uno, pero si no nos juntamos y si no pensamos en proyectos colectivos, lo tenemos crudo. Y esto es lo que está pasando en este momento.
El individuo va cargado con toda la responsabilidad de su vida, como si todos empezáramos en nuestra vida en las mismas condiciones. Eso no es verdad. Las desigualdades son muy fuertes, ¿no? Y entonces no todos empezamos igual. Y el único consuelo un poco para, no sé, para montarte la vida es el consumo. El consumo, también el consumo de identidades, no solamente de objetos, ¿no? De identidades también, como si eso te fuera a consolar de lo que hemos perdido, creo, como sociedad. Bueno, lo que decía de las desigualdades. La realidad es tozuda, las desigualdades son tozudas y la materialidad biológica es tozuda. Está ahí y no hay manera de quitársela del medio. Es que es así. El sufrimiento de las personas que están en profundo desacuerdo con su cuerpo sexual ha de ser atendido. Tiene todo el derecho de ser atendido. Pero eso no significa que tengan razón cuando digan que es una mujer o que es un hombre trans. No. Se puede llamar como quiera, pero una mujer trans sigue siendo un hombre biológico. Yo creo que la realidad se distorsiona, ¿no? Y se retuerce, ¿no? ¿Y cómo hacen para intentar imponer esta distorsión? Pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Cancelaciones, insultos, descalificaciones, persecuciones. Y son palabras que se corresponden con los hechos, no son exageraciones. La comunidad trans no es una comunidad homogénea. Dentro de ella hay gente de todo tipo y hay mucha gente que, por ejemplo, está en desacuerdo con la ley trans. Considera que le perjudica incluso y que no ve sentido a esta posición tan radical respecto a esta realidad. Pero la ideología hegemónica es claramente transafirmativa, ¿no? Es así, ¿no? Muchos de miembros de la comunidad trans se ven en grave situación perseguidos por compañeros de su propia comunidad, porque se saltan lo políticamente correcto o la Biblia trans, ¿no? Otro apartado que yo quería comentar, niños y adolescentes solos ante el peligro. Creo que ha crecido la demanda de transición de una manera exponencial y muy especialmente en el caso de las adolescentes. Seguramente os sonará estas siglas DIR, ¿no? Que es disforia de género de inicio rápido. Bueno, podemos usarla o no usarla. Lo que importa es lo que contiene. Contiene muchas chicas, adolescentes, que huyen y prefieren pasarse a ser hombres trans, huyen de la feminidad como de una casa en llamas. Es una expresión de Abigail Street, de Stella O'Malley, no me acuerdo. No, me estoy equivocando, no es tampoco Stella O'Malley, pero es igual, otra persona, no me acuerdo el nombre. Me pareció una imagen muy gráfica. Huyen de la feminidad como de una casa en llamas, porque les asusta. No solo les asusta como cualquier adolescente le asusta los cambios en su cuerpo, eso ya va de suave, que dicen, ¿no? Yo creo que lo que les asusta sobre todo es, hablando de las adolescentas, lo que les asusta es un poco lo que se espera de ellas. Lo que se espera de una mujer creo que es tener un aspecto corporal perfecto, no solo delgada, no solo tal, no solo cual, y eso es una tiranía brutal. Que pasa por las redes, claro, muchos no nos enteramos, pero sí existen. También forma parte de esta expectativa que su disponibilidad para el sexo sea total, siempre, en cualquier momento.
Y después tenemos el porno. El porno que es visto cada vez a edades más tempranas y que se traduce naturalmente después en la conducta sexual generalmente de los hombres, ¿no? En el porno la mujer está en una posición muy desvalorizada, ¿no? Objeto de uso, mal uso, maltrato, vejación, violación. Yo creo que la epidemia, creo que es epidemia de violaciones en grupo, como sabéis, pues ahora no me acuerdo cuántas ha habido en estos 2 o 3 últimos meses, no sé si serán 5 o 6, es que una cosa brutal. Tiene que ver con eso. Existen muchas, en los films o en los reportajes porno, existen muchas violaciones colectivas, ¿no? Y entonces esto es lo que muchos niños y adolescentes piensan que es la sexualidad y bueno, pues la llevan a la práctica, ¿no? A las adolescentes verse así no les gusta y yo les alabo el gusto. No creo que vale la pena convertirse en un hombre trans, pero el hecho es que yo creo que esto tira para atrás, ¿no? Las redes sociales. Yo creo que están jugando un papel nefasto en este campo. Los adolescentes tienen una auténtica fascinación por ellas, ¿no? Y los influencers, en este caso las personas que, por ejemplo, han hecho la transición, se les da un carácter de técnicos. Y como más hayan avanzado en su transición, como más intervenciones quirúrgicas se hayan hecho, más valor tiene su testimonio. Nadie les ha dado el título de nada, pero operan como gurús, ¿no? Y hablan a los que se están planteando la transición o a los que están haciendo la transición como si fueran héroes. Y venden la transición como una solución mágica a cualquier dificultad, ¿no? Te encuentras raro, no encajas, no te ves, no te tal. Transiciona, ya verás, ¿no? Y esto tiene una influencia muy grande. Yo creo que también de parte de los padres existe un cierto, no de todos, naturalmente, estoy hablando un poco en general, existe un cierto abandono de sus funciones paternas y maternas. ¿Y por qué? Yo creo que la actual coyuntura laboral es tan precaria para mucha gente y tan tremendamente invasiva, es decir, que te pueden conectar en cualquier momento para cualquier cosa. El trabajo no se acaba cuando te vas de donde estás trabajando, en primer lugar porque muchas veces se trabaja desde casa, pero es igual como están los móviles, están los tablets, etcétera. Es como que la vida personal queda muy invadida, ¿no? Y incluso no personas en una situación difícil que igual puedan ganar muy poco dinero, sino también personas que puedan ganar mucho dinero, están siempre con el eye al core, como os digo, ¿no? Con esa sensación de incertidumbre de que pueden ser desplazados, que pueden perder su trabajo, etcétera, etcétera, y en cualquier caso tienen que responder en cualquier momento a cualquier cosa. Y además, rapidito, ¿eh? Entonces yo creo que esto, los móviles y las tablets tienen muy ocupado la cabeza de los padres. Y en un cierto sentido, la conciliación, digamos, se puede decir que es casi imposible o muy difícil, ¿no? Entonces, la transición puede ser también una forma en que los hijos, hijas, llamen la atención de sus padres y hagan que se ocupen un poquito más de ellos. Estoy exagerando, como siempre, cuando se habla en términos generales, pero creo que digo la verdad. La teoría afirmativa. Yo la calificaría una teoría sin evidencias, sin pruebas, sin cosas que la sustenten. Yo utilizaré ahora el término afirmar en el doble sentido, el que todos conocemos, decir que sí a una cosa y
en el sentido que se usa en este tema que tenemos entre manos, ¿no? El significado transgenerista, que sería equivalente a una verdad revelada, en realidad, ¿eh? Sin margen para la duda o para la discusión. Y el que discute, el que discrepa, el que dice algo contrario a esta verdad revelada, se le llama TERF, se le insulta, ¿no? Se le insulta, eso es un insulto ya. En la práctica, digamos, la teoría afirmativa, la teoría que sostiene que si un niño o un adolescente, porque yo siempre estoy hablando de esto, no estoy hablando de adultos, es otro terreno. Si un niño o un adolescente dicen yo soy un hombre o una mujer, eso va a misa, no se puede discutir, no se puede explorar, no se puede... sí, ¿cómo? Interrogar, no se puede, no se puede. O sea, esto, la teoría afirmativa sostiene que si él dice que sí o ella dice que sí, es que sí y esto va a misa. Entonces, en realidad, en la práctica, esto no es dar libertad al sujeto para decidir, no. Esto es ponerle la alfombra roja para los bloqueos hormonales, la hormonación cruzada, las cirugías, es así, ¿eh? Una cosa que aducen los apóstoles de la teoría transgenerista, ¿no? Es que si a un niño o un adolescente no se le atiende muy rápido, hay un riesgo de suicidio. Y muchas habéis escuchado la frase, ¿qué prefiere usted? ¿Tener una hija muerta o un hijo vivo? ¿No? O una hija muerta o un hijo muerto y una hija viva, ¿no? Es decir, yo eso pues le llamaría chantaje, ¿no? Esto, que forma parte de la Biblia trans, fue formulado por Norman Spock, que es un médico del hospital de Boston, que hizo una charla de estas que se llaman TED Talk, ¿sabéis? Que suelen difundir, me parece que es el BBVA, y que tiene millones y millones de seguidores y está traducida, bueno, no esta, otras muchas. Él es el que formuló este riesgo de suicidio, que es falso, es mentira. Michael Biggs, que es un sociólogo de la Universidad de Oxford, creo, hizo un estudio justamente sobre este tema. Llegó a la conclusión de que el riesgo de suicidio es mucho más alto en anoréxicas y en gente deprimida que en personas trans. Y en el caso de las personas trans, parece que el mayor riesgo de suicidio tiene lugar en los 6 o 7 años consecutivos a la transición médica. Es decir, después de haber iniciado, sí, la transición médica. No la social, la médica. O sea, evidencias, pues no. Este método, el método, por ejemplo, del bloqueo hormonal a adolescentes, es un método que Michael Biggs, que os decía, el sociólogo, pero no solo él, califica de método experimental. Es decir, no está contrastado y se aplica urbi et orbi, por defecto. Es decir, cuando una persona manifiesta, inmediatamente. Él realizó un estudio sobre el JITS, que sabéis que es el centro de la Tavistock Clinic de Londres, que es el centro de referencia para esto, y le quedó clarísimo que no hay registros suficientes ni hay maneras de contrastar cuáles son los efectos que esto produce. No se conocen bien las consecuencias. Lo que se conoce es que puede causar anorgasmia, esterilidad, osteoporosis, problemas de corazón, menopausia absolutamente precoz. Y esto se sabe. Involución vaginal. Ellos plantean el bloqueo hormonal como, haciendo referencia al vídeo, como si fuera un botón de pausa.
Es decir, que aprietas eso, la imagen no se mueve y la persona, mientras tanto, a ver si se aclara. No, en realidad es apretar el botón de fast forward, o sea, a toda velocidad. ¿Qué es lo que sucede? A los niños y adolescentes que son dejados en paz, si podemos decir así, o acompañados en este proceso, en general, del 80 al 95% desiste o deja atrás este problema y generalmente en un porcentaje mayoritario pueden ser adultos gays o lesbianas, muy frecuentemente. En el caso de los niños adolescentes a los que se aplica el bloqueo hormonal, en casi un 100% pasan a la hormonación cruzada, ¿no? Cuando ya superan la adolescencia. Saltarse la adolescencia es una cosa muy grave, muy grave, muy grave, muy grave, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista mental. Hay que pasar por ello. Es un poco pesado, quiero decir, muy pesado. Pero hay que pasar por ello, forma parte de la vida, ¿no? Y las personas que no la pasan, porque les han bloqueado las hormonas, pues quedan en muchos aspectos infantilizados, digamos, ¿no? Estos conocimientos que se van filtrando sobre los efectos negativos de este método experimental están llevando a reconsideraciones como la que os he dicho de Suecia, de Finlandia y creo que también en Francia, respecto a que la transición médica no sea el primer paso, sino que sea un posible recurso, pero no de entrada. Supongo que también conocéis el caso de Keira Bell, ¿no? Keira Bell fue una persona que fue al JITS de la Tavistock, que en un par de entrevistas fue ya pasada pues, a hormonación cruzada, me parece que fue directamente, y después a mastectomía, creo que se quedó aquí. Pues ella ha demandado al JITS y a la Tavistock porque consideró que había sido mal atendida y tiene toda la razón, porque esto le fue facilitado, pues me parece que a la segunda entrevista. Lo que dicen de que el bloqueo hormonal o la hormonación es reversible no es verdad, no es verdad. Esta señora tiene bigote y no hay modo de que se le quite, tiene una voz de hombre total, y demandó a la Tavistock y ganó el juicio. Luego la Tavistock recurrió y le dieron la razón, pero en un aspecto lateral que propiamente no tenía que ver con eso, ¿no? Entonces, el Servicio Nacional de Salud británico encargó a una pediatra que se llama Hilary Cash, le encargó un estudio sobre el JITS porque le parecía que no estaba funcionando bien. Ella ha emitido después le han ampliado el encargo en general, ha emitido un primer informe preliminar donde dice que considera, bueno, lo del método experimental, cuyos resultados no se saben, etcétera, etcétera, y una de las cosas que mantiene es que los niños que presentan esta problemática tienen que ser atendidos como todos los demás, no menos, como todos los demás. Si un niño presenta, un adolescente presenta un problema, etcétera, etcétera, pues ellos también. O sea, esto de saltarse el camino, pues no. Y el ministro de Salud británico acaba de encargar una investigación urgente sobre las personas que en el JITS hayan desistido, quiere decir, hayan interrumpido su transición o hayan detransicionado, quiere decir, una vez realizada la transición, hayan echado marcha atrás en la medida de lo posible. Porque este es un elemento, como luego a continuación toco, muy importante. Me estoy alargando. Las de transiciones, o sea, la gente que se arrepiente de haber transicionado y que en lo posible vuelve al sexo que nunca perdió, no se registran y no se les da publicidad
Entonces, de una manera u otra, se ocultan, ¿no? Han surgido bastantes grupos de ayuda mutua. Dentro de Reddit hay unas 30 y pico mil personas que están en este grupo. En Canadá hay una cosa que se llama The Trans Canada, The Trans Voices, Sex Change Regret, Piqué Resilience, no es de Piqué, Project, que tiene una web en castellano, lo digo por si os apetece mirarla. Y hay varios proyectos de investigación en este sentido. Uno sería el que el ministro británico quiere impulsar, otro sería Lisa Liebman, que es una psiquiatra norteamericana, otro sería Ellie van de Busche, que es una trans que ha detransicionado, y un señor llamado Turban. Yo creo que la conclusión de todo esto es que es mejor ser cuidadoso, esperar y explorar. Lo que antes era el método que se utilizaba, que se llamaba watchful waiting, o sea, una espera atenta, ¿no? Atenta. Bueno, la infancia y la adolescencia en la encrucijada. Ese es el tema que a mí más me preocupa. Este es el que, como supongo que ya habéis deducido, ¿no? Araceli Bahillo, que hizo una charla aquí en la CPP también, 2 charlas sobre Edipo Queer en enero y marzo, no, en enero y abril creo, definía el paradigma que rige la intervención en infancia y adolescencia en el tema de la transición, la definía como que el paradigma dominante era esencialista, biologicista y medicalizador. Y yo añado, muy peligroso en la práctica, ¿no? Esencialista, el defender que pues todas estas historias de que has nacido en un cuerpo equivocado, como si tuvieras un alma, ¿no? Que de pronto surge y dice, uy, ¿esto qué es? Esto no es lo mío. Pues no, o sea, no. El género se construye de una manera lenta y progresiva a lo largo de mucho tiempo, con muchas fluctuaciones, con muchos cambios, y se construye sobre todo a partir de aportaciones de la sociedad culturales con la mediación de la familia, obviamente, ¿no? Es decir, que no es algo que surja del individuo, claro, posteriormente el individuo pues lo hace suyo, claro, pero no es como un aliento, como un espíritu santo, ¿no? Que de pronto se te posa encima y te dice, no sé qué te dice, ¿no? No, o sea, no. Por eso dice ella que es esencialista. ¿Por qué dice que es biologicista? Porque la solución que se propone para este malestar con el cuerpo sexual es pues, cambiártelo, ¿no? Operarte, cortarte, sacarte, meterte, ¿no? Y medicalizador, pues para toda la vida, ya te queda. Eso es otra cosa que también tiene su gracia, ¿no? El vender un poco la idea de que las dificultades con el propio cuerpo no tienen que ser consideradas un problema de salud mental o un problema de patología, y al mismo tiempo se interviene de un modo que te hace prisionero de la atención médica toda tu santa vida. Es una pequeña contradicción, yo diría. Claro, el género se ha flexibilizado muchísimo, pero sigue siendo rígido. Es decir, sigue siendo muy difícil separarse de lo que la sociedad entiende por cosa que corresponde hacer como valores, como actitud, como modo a hombres y mujeres. ¿Sí? Y eso sería muy importante que pudiéramos flexibilizarlo mucho. Yo creo que esta misma teoría no tiene en cuenta las necesidades de los niños, las necesidades psicológicas, no las contempla. No conoce el funcionamiento cognitivo de los niños. Los niños durante mucho tiempo se rigen por esta frase, el hábito hace al monje. Si una persona está maquillada, lleva el pelo largo, ahora exagero, ¿verdad? Porque muchos hombres que llevan el pelo largo también se maquillan.
pero bueno, menos. Lleva falda, unos colores no sé qué, etcétera, etcétera. Es una mujer, es un hombre. Y tengo una anécdota que me hace gracia explicar porque una vez presencié, estaba esperando para comprar el pan y delante mío había un señor que, bueno, íbamos con mascarilla entonces, que tenía una bufanda como morada, de color morado. Y una niña se le acerca y le dice así un poco fugaz: ¿tú qué eres? ¿Un nen o una nena? Y el señor le dice: un nen. Bueno, no se le veía mucho el bigote, claro, por la mascarilla. Dice: ¿cómo que llevas esa bufanda morada? No, o sea, un detalle, morado, mujer, ¿no? Bueno, y yo creo que los niños funcionan así durante mucho tiempo, ¿no? En el caso de los adolescentes, no, ya obviamente ya no funcionan así, pero ¿qué es lo que les pasa a los adolescentes? Que están en medio de un caos psicológico, caos físico, ¿no? Por tanto, lo que necesitan no es que le pongan una alfombra roja y que les den una solución a sus dudas, a sus malestares, ¿no? Lo que necesitamos es que les dejen en paz para ver si se aclaran, ¿no? O que les echemos una mano, pero no que les demos una falsa solución a sus dilemas, ¿no? Bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Un altísimo porcentaje de niños y adolescentes que pueden tener esta problemática la superan y se convierten muy a menudo en personas gays, digamos. Después el deseo de los padres. Los deseos de los padres cuentan muchísimo, 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 muchísimo. Hay una película que vi hace poco que me parece que es muy ilustradora de esto. Es una especie de documental ficcionado que se llama Una niña, de un director francés que tiene un nombre que lo voy a leer, Lifshitz, Sebastián Lifshitz, es un nombre un poco complicado. Es el caso de un niño que nace de una familia donde queda claro a lo largo de la película que la madre deseaba un niño, perdón, deseaba una niña, ya tenía una, pero clarísimo que quería otra. Y bueno, cuando la veáis, no sé, ya tendréis vuestra opinión, pero me parece que es una plasmación muy, muy clara de cómo este niño tiene por narices que convertirse en niña, por narices, porque es que no le queda otra salida. Y veis un niño triste, triste, prácticamente toda la película, pero no porque no le dejan ponerse la falda ni nada, no. Triste en la escuela, quiero decir, porque en su casa puede hacer lo que quiera, pero en la escuela se lo ponen difícil. No es por eso. Bueno, mi punto de vista es porque sabe que nunca podrá ser una niña, nunca podrá ser una niña. Se podrá pintar, dejar el pelo largo, poner faldas, poner lo que quiera, pero no podrá ser una niña, no podrá nunca satisfacer a su madre, nunca. Y creo que es buena idea mirarla, ¿no? Bueno, otro punto, terapia reflexiva y terapia de conversión. El movimiento activista trans se esfuerza muchísimo en identificar las dos cosas, como si fueran lo mismo, ¿no? Que la terapia reflexiva, que sería lo que muchos de nosotros hacemos, o sea, simplemente intentar explorar, aclarar, enterarse qué otros factores están influyendo, etcétera, etcétera. Eso es denominado terapia de conversión. Terapia de conversión ya sabéis lo que es, ¿no? Es intentar cambiar el género, la orientación sexual de una persona, que yo diría que nadie la practica en este momento, pero esto se ha intentado con mucha energía en Gran Bretaña, intentando convertirlo en ley. Finalmente no lo han conseguido. Aquí, pues lo tenemos peor, ¿no? Aquí la ley trans catalana pues,
tiene un protocolo en el que esto va así. El niño que llega tiene que ser atendido de esa manera, ¿no? Las leyes autonómicas, como os he dicho, contemplan las sanciones para los profesionales que no sigan estas líneas, pero no las pueden implementar en este momento porque eso es una cosa que tiene que ser tratada a nivel estatal. Pero cuando salga la ley transestatal, podríamos vernos en graves problemas en ese sentido, los que quisiéramos trabajar de otro modo. La Generalitat, como supongo que ya todos sabéis, está claramente decantada en una dirección, ¿no? Por ejemplo, ahora está haciendo un curso para profesionales de asistencia primaria, cualquier profesional, que está dirigido por Rosa Almirall, que es la directora de Tránsito. Y por tanto, pues, la formación es esa. Dentro de las buenas noticias, por ejemplo, la CANFIC, que es esta asociación catalana que agrupa a los médicos de familia, el grupo de ética, no la junta de la CANFIC, el grupo de ética de la CANFIC ha hecho un documento muy bueno a mi entender, justamente criticando esto, no criticando el curso, sino criticando esta orientación obligatoria, digamos, ¿no? Y cita, en este documento cita al profesor Christopher Gilbert, que es un psiquiatra sueco, que ha afirmado la transición de niños y adolescentes, la transición médica se entiende, de niños y adolescentes, puede ser uno de los mayores escándalos de la historia de la medicina. Y es la pura verdad. Otra cosa, el consentimiento informado. Los niños, y yo creo que tampoco los adolescentes, no pueden dar un consentimiento informado de verdad de lo que representa hacer esta transición, porque la cabeza no les da y la experiencia de su vida es corta. Y en ese momento se rigen mucho por una terrible impaciencia, característica de los adolescentes, pero no calibran, no pueden realmente entender qué es lo que significa la anorgasmia, por ejemplo. ¿Qué es lo que significa no poder tener hijos si eventualmente los quisieras? ¿Qué es lo que significa que igual a los 30 años puedes tener una menopausia ya operante o que puedes tener una osteoporosis galopante o que puedes... No pueden, creo que no pueden, ven lo que tienen delante y muchas gracias. Mucho más allá no. Tampoco se lo explican, ¿eh? Pero que no pueden dar este consentimiento informado. Y entonces el otro punto serían los padres, ¿no? Como ya sabéis, hace ya bastantes años, creo que desde el 2013, existe la asociación Crisalis. La asociación Crisalis luchaba para que sus hijos e hijas fueran atendidos como ahora atiende Tránsito. Hace unos cuantos años sigue operando. En septiembre del año pasado, del 2021, ha nacido otra, bueno, como Crisalis hay en Alcén, en el País Vasco, hay muchos, pero ha nacido otra también a nivel nacional que se llama Amanda. Amanda, quizá os suene. Son madres de adolescentes con lo que he dicho antes, GIR, D-G-I-R. O sea, con niñas con malestares profundos con su cuerpo sexual. Y que luchan bueno, pues porque se pueda atender a sus hijas de una manera más adecuada, ¿no? Una madre que está asociada a Amanda ha denunciado, ha hecho la primera denuncia, a mi conocimiento, en el Estado español. Ha denunciado la UTIG, o sea, la Unidad de Trastornos de Identidad de Género del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
La hija de esta señora, los padres están separados, la hija de esta señora, creo que debió ir con su padre, fue a consultar allí. Tiene 16 años. Es una adolescente que había sido atendida en un, ¿cómo se dice?, en salud mental infantil, pero a los 16 años ya se ve que pasaba a otra categoría. Entonces esta chica había sufrido bullying en la escuela, había sufrido anorexia, había sufrido bulimia, se había autolesionado en varias ocasiones y había hecho un intento de suicidio. Esta niña, esta adolescente, fue afirmada en la primera visita. Ni siquiera habían hablado con la madre, ni siquiera. Y cuando la madre habló con ellos, bueno, le vinieron a decir: no insista, por favor, esta chica quiere ser un chico y esto es lo que vamos a hacer. Cuando los padres no están de acuerdo, porque el padre está de acuerdo y la madre no, hay que recurrir al juez. Y le dijeron: sí, sí, pero siempre nos da la razón. O sea, los jueces siempre dan la razón. Y les dijo que estaban aplicando el protocolo. Ese protocolo que estaban aplicando no existe. Bueno, esta madre les ha denunciado. Veremos qué pasa, ¿no? Algo se mueve en Dinamarca, ¿no? Bueno, voy a hacer un breve resumen, ¿no?, para acabar, porque ahora acabo de verdad. Yo siempre he estado hablando referido a niños y adolescentes. Como he dicho antes, el tema de los adultos es otro tema. Yo aquí no he entrado. Creo que hay mucha ideología en el abordaje de este tema, mucho desconocimiento del funcionamiento psíquico de niños y adolescentes y muy importantes intereses económicos, pero muy importantes. El tratamiento con Lupron, yo soy un desastre para las cifras, ahora no me acuerdo, pero lo que cuesta cada mes, el Lupron, que es lo que se utiliza para el bloqueo hormonal, es enorme, no, muchísimo. Eso, pues, hasta que se supone que ya ha pasado la adolescencia y después la hormonación cruzada y después las cirugías muy complicadas y muchas de ellas con unos resultados muy inciertos, pero muy inciertos. Esto es un negocio, lo digo así de claro, eso es un negocio bestial para las grandes farmacéuticas, también para muchas clínicas, para muchos cirujanos y para las empresas que fabrican tecnología médica para hacer frente a esto. Un caso que seguramente os sonará es la doctora Olson Kennedy, es una doctora norteamericana que tiene un centro de este tipo. Ella es partidaria de intervenir con hormonación tan pronto como los 8 años y de realizar mastectomías también muy precoces. En un momento alguien bueno, ya tiene una clínica, ¿no? En un momento alguien le dijo: bueno, y si luego esta niña cambia de idea, bueno, pues se ha quitado las tetas, pues que se lo devuelva también, ¿no? Como si fuera lo mismo, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Esta señora está haciendo una investigación sobre este tema, en general, sobre la manera de atender y los efectos de los tratamientos, con fondos públicos, pero muchos millones de dólares. Yo esto lo calificaría de poner el lobo a cuidar de las ovejas, ¿no? Porque si es una señora que tiene esta clínica, que hace toda la propaganda posible de ello, y que vive de ello y gana muchísimo dinero con ello, pues no parece la persona más adecuada para hacer esta investigación, ¿no? Digo yo, no sé, no parece así como muy objetiva o neutral, ¿no? Bueno, el panorama yo creo que es muy preocupante. El sufrimiento psíquico de los niños, niñas, adolescentes y adolescentas que tienen estos problemas no se atiende.
no se atiende, en realidad no se atiende. Falta diálogo, debate en este tema tan complejo. Creo que hemos de hacer un esfuerzo grande de suprimir las agresiones y las descalificaciones. Yo he intentado hacer esta aportación argumentando, pero sin Biblia. No tengo Biblia, ni trans ni no trans, no la tengo. Pero me parece que ha podido haber, por supuesto, agresiones por los dos lados, digamos, pro trans o críticos con la teoría transgenerista, y posiblemente más de uno pues, ha hecho una crítica excesivamente ácida o en la línea de tocando la descalificación. Sí, estoy pensando, quiero decir, en el lado feminista, ¿no? Pero las cancelaciones, insultos, agresiones y prepotencia recibida en el lado de los activistas trans radicales, y vuelvo a decir radicales, creo que no permite la más mínima comparación, ¿no? No permite. Bueno, ya os he explicado las presentaciones de este libro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejamos. Mi rollo, quiero decir. Paloma, te doy muchísimas gracias por tu exposición, que considero magnífica y muy necesaria, la etapa que estamos viviendo, y que pone de relieve toda esta situación, el reto a los que nos enfrentan, las profesionales y a los profesionales que atendemos familia, a infancia, adolescencia, con una línea psicoanalítica, además de trabajo, que parte justamente de la escucha no condicionada a priori, ¿eh? Y que trabajamos con la asociación libre y también con tener en cuenta el inconsciente. Entonces creo que estamos mucho más implicados justamente debido a estas contradicciones a las que nos someten y que están produciendo ya iatrogenia, y si esto no se frena van a producir mucha más, efectos iatrogénicos. Entonces, bueno, pues te felicito porque de verdad estoy plenamente de acuerdo con lo que has expuesto y bueno, y estamos en ese camino a ver dónde aparece la luz, ¿no? Y la cordura. Bueno, entonces, Noemí, habíamos quedado que ibas a dar las palabras. No sé si está por aquí. No. No. ¿Ha ido? Ay, qué raro. ¿Por qué no le pasas las preguntas del chat? Porque hay una que realmente no ha entendido, creo yo, lo que ha dicho Paloma. Gemma, hay preguntas en el chat. Sí. Bueno. Necesito ayuda. Noemí, tu pots anar dient-li a Paloma, vale, l'ordre de les intervencions? Un moment. També ho estic mirant, Esther preguntaba que ¿alguien sabe el nombre del director de la película a qué se refiere? Sí, ya está contestado. Sí, ya le han respondido, sí. Pero Jorge Ramón Sí, dice dos cosas que creo que es importante que las leas y puedas contestar, Paloma. Recomiendo contrastar estas charlas Sí, esta es una. con los guidelines de la Asociación Psicológica Americana, APA. En sí. Y la otra, según usted, ¿existen personas trans? Existen hombres trans. ¿No? ¿Qué pasa con los niños y adolescentes intersexuales según su experiencia? Bueno, voy a tratar... Sí, las guidelines. No he leído las guidelines de la Asociación Psicológica Americana, no. He leído muchas otras cosas, la verdad. Estas no las conozco, con que no podría opinar muy bien. Pero sí que creo que hay una sociedad que se llama WWPATH, ¿no? Que es una asociación mundial que tiene también asociaciones nacionales, que da una serie de criterios sobre cómo atender
estas problemáticas, que está siendo contestada fuertemente por personas que antes habían formado incluso parte de su junta. La doctora Grossman y otra doctora que en este momento no me acuerdo, y la gente se está separando de estas orientaciones porque sencillamente no le parece que vayan bien, ¿no? Entonces, ¿existen personas trans? Yo vuelvo a decir, yo he dirigido mi charla a casos de niños y adolescentes. Niños y adolescentes no adultos. Por tanto, de los adultos no voy a hablar. Ya lo he dicho clarísimamente. En el caso de los niños y adolescentes, yo creo que necesitan, pueden tener esta problemática, pueden sentirse profundamente incómodos con el cuerpo sexual que les ha tocado y pueden desear el convertirse en otra, cambiar su cuerpo y convertirlo en el cuerpo del otro sexo. Como he dicho antes, esto pues creo que no se puede hacer. Se puede cambiar la apariencia, se puede uno cambiar el nombre, se puede uno vestir como le dé la gana, hacer lo que le dé la gana, pero el sexo pues no se puede cambiar, por lo menos eso es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los niños intersexuales? Pues los niños intersexuales tienen que ser atendidos por los endocrinólogos, es decir, tienen que ser atendidos en la medida que esto sea posible, y no lo sé porque yo no soy endocrinólogo, pero los casos de intersexualidad son poquísimos. Existen casos de diferencias en el desarrollo sexual, gente que tiene problemas, por ejemplo, a nivel cromosómico, un hombre en lugar de con una X y una Y, pues XXY, una mujer en lugar de dos X, pues una X. Existen personas con este problema que pueden tener también sufrir el síndrome, ya lo diré, de insensibilidad a los andrógenos que pueden proporcionar a un hombre una morfología feminizada o al revés, una hiperplasia adrenal congénita que hace que una mujer pueda tener un aspecto masculino. Son desviaciones o problemas dentro del campo de la definición sexual que pasa en eso y en casi todos los aspectos del cuerpo humano, ¿no? Es decir, este desarrollo sexual diferente sería una enfermedad rara, es un porcentaje bajísimo. Y las intersexualidades también son un porcentaje muy bajo. Entonces, una autora que se llama Fausto Sterling, cuyo libro yo no he leído, me fío del análisis que hace Kathleen Stock de esto, ha basado su afirmación de que el sexo es un continuo en casos de esto que he dicho, de desarrollo sexual diferente, que es un porcentaje bajísimo de casos. De aquí, de un 0,018, que es lo que estamos hablando, no se pueden sacar conclusiones, ¿no? ¿Y por qué yo pienso que esto no tiene mucho sentido? El sexo no es un continuo. Somos una especie binaria. ¿Y por qué somos una especie binaria? Bueno, no hay más que abrir los ojos, pero en fin, porque para la reproducción se necesita esta complementación. La reproducción es una palabra que yo creo que cada vez nos resulta más desconocida, más que todo su realidad. Como sabéis, en España no llegamos a la tasa de no sé cómo se dice, es decir, cada pareja no produce dos hijos, que sería sustituir a los padres cuando los padres se mueran. La tasa de natalidad es bajísima. El tema de la reproducción, bueno, ciertamente gracias también a los anticonceptivos que nos permiten abordarla o no, cuando nos vaya bien o no,
y gracias también a la flexibilización de los estereotipos de género que han hecho que lo que significa ser mujer, tener hijos, por supuesto, tanto si te va como si no, pues afortunadamente se puede elegir, ¿no? Pero, como digo, la especie es binaria, es así. Y luego hay variaciones, hay desviaciones, hay informaciones raras, como lo hay en el riñón. Supongo mucha gente que tiene un riñón, gente que tiene el hígado no sé cómo, que no tiene vagina, que, etcétera, 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 ¿no? Esas serían las variaciones. A ver. Dentro de esta concepción binaria, ¿qué opina usted de las personas que considerándose cisexuales se consideran de género fluido o no binarias? Bueno, pues pueden considerarse como quieran, ¿no? Es decir, que no seré yo quien se lo impida, ¿no? Creo que hay bastante libertad al respecto. O sea, afortunadamente han cambiado bastantes cosas. Muchas tienen que cambiar, pero han cambiado unas cuantas. Y yo creo que en este momento pues pueden disponer realmente como... Tengo una niña que me gustan mucho los tiros. ¿Se escucha lo que se escucha? Tengo una amiga que le gustan mucho los tiros y el otro tío vino, me lo dijo de una manera muy graciosa. Dice, bueno, antes a mí me gustaba un tío y ya está, pero ahora resulta que estoy confundida porque no sé si es no binario, si no sé si es una serie de categorización. En el libro de Dasty, creo que es en el libro de Nadie nace en el cuerpo equivocado, hay una página y media de una descripción de los distintos géneros. Que llegan a 2000 y pico en un caso. Sí, sí, una cosa increíble. 2200 no sé qué. No es mucho más sencillo decir, bueno, yo no estoy muy conforme con los estereotipos que me mandan, que tengo que ser mujer de esta manera, y ya está, ¿no? En vez de ver, perdón, yo ni me los he leído, porque es un... 2000 y pico te digo. Sí, sí, Dice que no se oye bien lo que dice el público. No, por esto de preguntar. Quería decir un par de cositas, porque me parecen interesantes. Por ejemplo, cuando tú señalabas... Voy a hablar más fuerte, ¿eh? Habla más fuerte, mejor. Cuando tú hablabas, por ejemplo, del efecto del porno. Bueno, el efecto del porno, yo creo que el otro día leí una noticia en el periódico que la última violación grupal, que fue en Burgasot, me parece. Me he perdido, la verdad me he perdido. Cuando salieron, bueno, una especie de manada, digamos, en Burgasot, que violaron a una chica, y cuando salieron del juzgado, había un montón de chicos que los aplaudían y los trataban de guerreros. De guerreros. O sea, eso es muy preocupante. Dice que no se escucha. Bueno. Hemos puesto al máximo de volumen. Si no, vamos a probar por aquí, pero esto es... A ver, habla ahora. Por ejemplo, hablando de los... dentro de la comunidad dentro de la comunidad de los trans, que evidentemente no todos piensan lo mismo, hay un chico que se llama Miguel Misé, que ha escrito 2 libros muy interesantes, donde él justamente plantea si hay otras maneras de abordar el malestar transexual que no sea justamente, bueno, intervenir directamente con una terapia afirmativa, ¿no? Es sociólogo, es un chico muy interesante, yo lo conozco desde hace más de 20 años, es una inteligencia súper. Y él se queja, por ejemplo, él dice que si él hubiera tenido en los momentos cuando le tocaba, o sea, en los momentos de la pubertad, cuando le tocaba más o menos intentar definir para dónde tiraba, ¿no?, su identidad, si él hubiera tenido unos referentes femeninos aceptables para él, él no se hubiera hecho trans. Y ahora se lamenta de que le han robado la posibilidad de poder disfrutar de su cuerpo, porque evidentemente, bueno, yo no sé si está más feminizado como es su
pregunté, pero me parece que sí. Y es muy interesante, dice muchas cosas que son críticas con respecto a todo esto. Además había... Claro, yo me tenía que morder la lengua. ¿Queréis pasar el filtro a la persona del público que habla? A ver, vamos por ver. ¿Por aquí? ¿Ahora se me oye? No lo sé. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Vale, Se oye. vale. Ahora. Vale. Gracias. Ahora cuando por ejemplo, hablando el otro día con una médica que es transactivista, ¿no? Yo le dije, pero escúchame, le digo, tú que eres médica, ¿cómo puedes ser transactivista? O sea, ¿cómo puedes apoyar así de entrada una transición sin interrogar? Y me dice, me contesta, y le dije, y sobre todo cuando supone una medicalización de por vida, una hormonación de por vida, me dice, bueno, los hipotiroideos también tienen que tomar hormonas tiroideas toda la vida. Pero digo, bueno, pero y además a mí me tocó especialmente porque yo no tengo tiroides, o sea, estoy operada de tiroides y tengo que tomar hormonas tiroideas toda la vida, pero eso es corregir una falta de una función que el cuerpo tiene que cumplir, que lo suplementa con hormonas. Lo otro directamente es ir contra la salud de alguien que no las necesita. Sí, perdona. Es que me parece muy interesante esto que dices porque es que justamente hoy he tenido una visita con una adolescente, hija de médicos, ¿no? Y ha sido muy bonito como ella es una adolescente que los médicos son de estos que los padres están preocupados, están en la asociación Amanda y mandan a la chica cuando dice que es chico a partir de un día determinado, bueno, que es trans, etcétera. Y entonces ha sido una sesión preciosa porque hemos empezado hablando de si ella conocía lo que era el juramento hipocrático. Es una chica muy inteligente y le he preguntado si sus padres le habían explicado alguna vez lo que era el juramento hipocrático. Se le podía decir porque ella es una niña, ya digo, muy lista, que le gusta la filosofía, que se podía... Y entonces ella me ha dicho, sí, me han hablado de que hacen un juramento los médicos cuando acaban la carrera y tal. Y digo, ¿sabes qué dicen en este juramento? Y dice, sí, bueno, me parece que dicen que de ser respetuosos o no sé qué. Yo digo, dicen, por ejemplo, que lo primero es no hacer daño, ¿no? Y entonces ella lo ha ligado perfectamente. O sea, ha entendido lo que estaba diciendo. Ha sido una sesión tan emocionante porque ha sido como si ella recuperara el respeto a sus padres. Diríamos, porque ella decía, yo no entiendo por qué mis padres no aceptan esto que yo les digo cuando los padres del fulanito y del fulanito y del fulanito, todos lo consideran que esto es lo que toca, es lo que es la realidad aceptada, ¿no? Es el pensamiento único. Pues hablando del juramento hipocrático, esta chica ha salido dándole vueltas a esto y dispuesta a establecer un diálogo con los padres. Ha sido tan emocionante, de verdad, es que Sí, no, pero es que realmente porque ha visto que yo no le estaba diciendo vaya tontería que piensas, no. Era como decir, como tú eres inteligente, vamos a pensar, ¿no? Aquí recomiendan a Miguel Misé y su... Gemma, tens el micròfon tancat. ¿Qué se puede decir para que el debate esté más presente en la sociedad? En la sociedad, sí. Es lo que he intentado decir antes, ¿no? Yo me congratulo, como se dice, de que el debate está más presente en la sociedad, está más presente no solamente entre los profesionales, no solamente entre los grupos feministas críticos con esto, sino entre la gente normal y corriente
a la que anteriormente se le servía propaganda, tal cual. Es decir, todo iba en el mismo sentido unidireccional, prácticamente sin nada que lo pudiera contradecir. Yo leo, claro, no todos los periódicos, pero los sigo lo mejor que puedo y también voy siguiendo las redes dentro de mis posibilidades y creo que más periodistas se están atreviendo a hablar, ¿no? Por ejemplo, hablar sobre la teoría o sobre las actitudes tan fuertemente excluyentes que hay. Por ejemplo, un periodista cuyo nombre ahora no me va a salir, escribió un artículo que se llamaba, después del incidente que os he explicado en la Casa del Libro, en la presentación cancelada a mitad, picadillo de transfóbico. Por ejemplo, Soto Ibarz es otro periodista que también habla y dice lo que le parece, o sea, lo que le parece. Que no digo que tenga que criticar siempre, digo que se pueda decir lo que a uno le parezca. En las alegaciones lo mismo, ha habido, como digo, 15 días prácticamente, o sea, casi nada de tiempo, ha habido mucha gente que se ha manifestado. Yo creo que es muy importante que se rompa el pensamiento único, que se pueda hablar, que se pueda discutir sin insultarse, ni unos ni otros. Y que a la mínima de cambio no te digan TERF, porque lo que les pasa también a muchos profesionales es que tienen miedo de que les digan TERF. Tienen miedo o bien de que sus jefes o jefas les reprueben por no haber atendido correctamente, quiere decir, siguiendo la Biblia trans, quiero decir, transgenerista, o bien tienen miedo de que otra gente, otros compañeros o los eventuales clientes o pacientes les califiquen así y por tanto, les descalifiquen. O sea, aquí, aparte del caso de la psicóloga sevillana que he mencionado, aquí en Cataluña ha habido casos, no uno ni dos, varios, que han sido llevados a los tribunales porque los padres consideraron que en la primera visita con alguien de atención primaria, supongo, pues no les dieron el pase ya a tránsito, sino que propusieron, pues no sé, consideraron un poco más y fueron llevados a los tribunales. No es broma. Hay una cosa muy grave, y es que Incluso si los padres se oponen a esta transición, les pueden hasta retirar la custodia en nombre por decir que no respetan los derechos del menor, cuando yo creo que los derechos del menor, verdaderamente respetables, es considerar que el menor es menor y que tiene unas características donde, como tú decías muy bien antes, el conocimiento informado es como si le hablaras, no sé, decir que no va a tener hijos. ¿Qué le importa a un chico de 8 años si no va a tener hijos y ni siquiera lo piensa? No va tan lejos. Y es muy grave que le puedan quitar la custodia a los padres. Esto ha pasado en Gran Bretaña y en Estados Unidos, ha pasado repetidamente. Abigail Shakespeare lo menciona en otros libros, por ejemplo, de Heffer. Bueno, ahora no me viene el nombre, es igual. También lo menciona, pero no un caso, o sea, repetidos, de que se les ha quitado la custodia y se ha puesto al adolescente o adolescenta pues en un hogar de acogida hasta que no sé qué y no sé cuál, y con un poco de suerte la han podido recuperar. Y esto ha pasado muchas veces. Y muchas veces también pasa que, no sé aquí, pero desde luego en Gran Bretaña, fijo, y en Estados Unidos también, en las escuelas directamente remiten al adolescente o adolescente a un centro de alguna unidad de género sin haber hablado con los padres, ¿no? Claro, me parece que esto es una aberración. Es claro que alguien puede imaginar una situación en la que uno vaya a hacer una consulta a un médico y diga, doctor, yo tengo cáncer. ¿Cuándo empiezo la quimio? ¿Verdad que no? Puede uno decir,
me refiero a alguien que no tenga ningún tipo de diagnóstico ni nada, y que no sea un sanitario, ¿no? Alguien que considere que, bueno, uno puede tener opiniones muy fundamentadas, importantes sobre sus malestares psíquicos o físicos, y hay que escucharlo, indudablemente que hay que escucharlo, pero escucharlo no significa proceder a ir en esa dirección, porque, bueno, pues igual esta persona, hay otras cosas que tienen que ser consideradas, ¿no? Esto que estoy diciendo es una caricatura. Nadie diría, doctor, tengo un cáncer cuando empiezo la quimio. No, lo he dicho, en fin, para ser gráfica. Pero en realidad esto es lo que sucede con la afirmación. Alguien dice yo soy tal y para adelante. No, el cuestionar o intentar reflexionar sobre ello o explorarlo no es faltarle al respeto al paciente y no es eliminar su autonomía de decisión, no. Es simplemente no dejarlo solo ante el peligro y no ponerle la alfombra roja en una dirección. Porque lo que... Clar, i possibilitat de que pugui reflexionar sobre eso. Es que, claro, en realidad, eso que parece ser el máximo respeto a lo que es la autonomía del paciente, en realidad, si nos fijamos bien, en realidad no, porque el sistema por el que se rige este tipo de manera de trabajar, en realidad está funcionando como marcándole un camino, implícitamente marcándole un único camino, como si fuera una máquina de vending que solo tuviera un producto. Haces así y sale, es que no se puede elegir. O sea, parece el máximo respeto. No es el máximo respeto, no. Además hay casos, por ejemplo, que después de haber hecho una transición, hay casos que después de haber hecho una transición, no solo no desaparece el malestar, sino que aumenta. Al principio sí que hay como un efecto, digamos, eufórico por la misma testosterona que provoca eso al principio, pero después el malestar se acrecienta. Además yo creo que en el caso de que haya muchas más niñas ahora que quieran ser chicos, que no chicos que quieran ser niñas, aparte de la cuestión de la pornografía, también está la cuestión de la orientación sexual. Por ejemplo, antes cuando un niño se lo consideraba un poco raro en el colegio, que no cumplía con los estereotipos clásicos, o una niña también, ¿no? Pensaban, bueno, podrá ser gay tal vez, ¿no? O podrá ser lesbiana tal vez. Yo ahora he leído que, por ejemplo, que los transactivistas dicen que los gays y las lesbianas en realidad no existen. Lo que son trans que no se atreven a ser trans, por ejemplo. Otra de las cosas delirantes que he escuchado es que una lesbiana que en realidad no se siente atraída por el sexo de otra mujer, se siente atraída por el género. Con lo cual, he leído en las redes cosas así como, por ejemplo, una chica que quería ligar con otra chica pensando que era una chica, cuando van a la cama se da cuenta de que tiene genitales masculinos y se negó a acostarse. La insultaron de todas las maneras posibles, la trataron de transfóbica, le dijeron de todo, incluso uno llegó a decir una grosería como chúpame la polla terfa de mierda. O sea, son estas cosas que circulan por las redes, ¿no? Son, realmente asustan, ¿eh? sí, Asustan. me extraña que mucha gente no quiera hablar no quiera salirse del pensamiento único. Es peligroso. Aquí Jorge Ramón, reitero respetuosamente que si se quiere tener una perspectiva crítica se recurra a la APA, lo que ha mencionado él antes. Lo miraré. Difiero con Paloma en cuanto a que esta guía cuenta con un número amplio de profesionales y es el resultado de un intenso debate académico, no de opiniones. Bueno, pues intentaré leérmelo. La sociedad debe hacer un esfuerzo para, esta es otra persona, Eulalia Ruiz. La sociedad debe hacer un esfuerzo para desestigmatizar la orientación sexual que se tenga, sea la que sea o la muestre.
Pero en niños y adolescentes me parece muy necesario reflexionar cuál es su sufrimiento, poder ver más allá de lo que se pone en el cuerpo, ya que ante estas dudas o deseos sobre el cambio de sexo puede haber muchos otros sufrimientos o situaciones que no se ven en una sola entrevista. Esto es lo que yo intentaba decir, ¿no? Intentaba decir que me parece que esto tiene que ser explorado, que tiene que ser reflexionado, que tiene que ser mirado a fondo sin prisa, porque si no, lo único que sucede es que a la impaciencia muchas veces del adolescente se corresponde con un acting out, en el fondo, ¿no? Y entonces se le dirige rápidamente en una dirección que en principio tendría que calmarle, pero es que las dudas del adolescente es que las tiene que tener, mala suerte, ya se aclarará. Y si son muy intensas y el sufrimiento es muy intenso, pues es lo que he dicho antes. Creo que es una cosa que debe ser atendida, y me preocupa que no es atendida, justamente. Es derivada en una dirección única. Este es el problema más grande que yo veo. Y me intentaré mirar, Jorge, Ramón, me intentaré mirar las guidelines de la APA. Pero lo que uno sabe sobre un tema siempre es una ínfima parte de lo que desconoce sobre el tema. Estas guidelines no las conozco, las miraré con mucho gusto. De todas maneras, con cierta precaución, Paloma, No. porque esta asociación que menciona este hombre es una asociación que... Creo haber leído, no me acuerdo ahora en cuál de los libros, si sobre la existencia del sexo o en el daño, un daño irreversible, no me acuerdo en cuál de los dos, pero casi todas las instituciones académicas ahora mundiales están dentro de la línea transactivista. O sea que a mí que me recurran a la APA, que también está dentro de esta línea, no me es ninguna garantía de que eso... APA, que se escriba la APA. APA es Asociación Americana de Psicólogos. Sí. Pediatría. Él ha mencionado pediatría antes. Bueno, es igual. Hay aquí el Jorge Ramón da es AAP, Policy. AAP, Asociación Americana. En inglés es APA. Mira un poco más arriba. La Asociación Psychology. Que lo pone aquí. American Association of Pediatricians. No, es abajo. Sí, son dos cosas. Son dos cosas. Bueno, pues sí que yo lo miraré con mucho interés. De todas formas, yo creo que muchas veces las asociaciones de profesionales, pues no, por mucho que diga él que son realmente ha habido un debate, etcétera, y han llegado a un acuerdo, bueno, sí, pero también tenemos la experiencia de lo que está pasando en los profesionales que habían llegado a un acuerdo antes en Inglaterra o en Suecia, etcétera, y que ahora están rectificando porque cuando llevan todas estas guidelines a la práctica ven que es más discutible y por lo tanto tienen la capacidad, yo creo que también hay profesionales que tienen la capacidad de decir nos hemos equivocado porque hemos tomado como algo que va a misa, algo que era en realidad experimental. Y yo esto creo que que nos va recordando las guidelines de la APA, a mí me parece muy interesante leerlas, pero yo le recomendaría a él también que leyera lo que han dicho en Suecia, en la Karolinska Hospital y en Finlandia, en Inglaterra. Es decir, todo esto está absolutamente en debate y los profesionales están teniendo su opinión. Algunos en la línea homogénea está predominante y otros se permiten ser más críticos, ¿no? Bueno. Si os parece lo dejamos, ¿no? Porque es un poquito tarde.
Estaba tratando de enviar un mensaje, pero no sé por qué no se me envía. Lo leo, diciendo que es muy importante ofrecer tiempo de reflexión previa a la toma de decisiones que implican riesgo. Esto es inherente a la ética de nuestro ejercicio profesional. Es una posición ética que no debemos permitir que se vulnere, creo. Bueno, Paloma. Muchas gracias por la atención porque es pesadito. O sea, bueno, me parece que ya damos por finalizado el acto, ¿verdad, Paloma? Son casi las 10, bueno, falta un poquito, unos minutos. Y bueno, volver a reiterar el agradecimiento tanto mío como de la asociación por tu intervención, y que ha sido muy satisfactoria, y también recordar que las conferencias se publican normalmente en la revista digital de la CPP anual, o sea que esta se podrá publicar si Paloma quiere, evidentemente, y que también la conferencia estará colgada en YouTube. Bueno, creo que un mes, bueno, esto Noemí, si acaso, ya lo explicará mejor que yo, los aspectos estos técnicos. Sí. Noemí lo hará muy rápido. Sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos.